Bienvenidos al Poder Municipal. Hoy, como todos los miércoles, preparados para darle muchas informaciones de las que están, o de las principales informaciones que han ocurrido en el país y a nivel internacional. Y quisiera comenzar hablando del evento o de varios eventos que se han realizado, que han sido realizados y cerró ayer con la presencia del presidente Luis Abinader, con los líderes principales de la Cámara de Diputados, o el presidente de la Cámara de Diputados, el senador, presidente del Senado, y el expresidente Leonel Fernández, que como ustedes recuerdan ya vieron el abrazo efusivo, que se destacó bastante, entre Leonel Fernández y Luis Abinader, presidente de la República. También se habló de la reunión que solicitó el presidente y el expresidente Danilo Medina respondió que podrían reunirse directamente en la casa del PLD. Pero quiero quedarme y darle algunas informaciones sobre la elección o el cónclave que se realiza en la Capilla Sixtina en Roma. Y antes de hablar directamente de eso, quiero decirle que en los casos de la elección de los papas, primero, anteriormente, un cardenal podría ser elegido dentro de los laicos, es decir, cualquier laico activo, practicante de la Iglesia Católica podría ser elegido como cardenal. Es también posible, ya no es posible a partir de Juan 23, que estableció que para ser elegido papa tenía que ser obispo. Primero tenía que ser obispo, pero queda abierta todavía la posibilidad de que un papa pueda ser elegido entre los laicos practicantes. Si recordamos a San Gregorio X, era laico, y recordamos también al Papa Fabián, también era laico y había sido sacado de entre el pueblo, no eran sacerdotes tan siquiera. Los electores o los elegidos como papa llegaron a ser hasta de 17 años. Dos jóvenes llegaron a ser elegidos cardenales, teniendo 17 años de edad. Algunas imposiciones que se hacían o sugerencias que se hacían de algunos reyes. Hoy en día la gente especula mucho entre quiénes serán elegidos como papa y ya pasó el primer día del cónclave. Para mañana, jueves, se estarán reuniendo nueva vez porque hoy hubo humo negro. No es tan fácil ponerse de acuerdo o que a unanimidad puedan votar por una persona donde aproximadamente tiene que ser la persona o la persona elegida tiene que tener 89 votos. Y de principio, sin estar de acuerdo, sino que cada quien sugiere cuál sería el candidato, pues que saquen 89 en una primera reunión. Y para mañana, algunos piensan que podría ser elegido para mañana, no creo que pueda ser elegido mañana todavía. Es decir, que yo creo que mañana todavía tenemos humo negro, aunque Francisco creo que fue elegido en 2 días, y así Juan 23, Juan Pablo II, 3 días, es decir, que pueden pasar algunos días más antes de la elección. Son 103 cardenales los que están eligiendo. Ellos eligen, pero no necesariamente, aunque un poquito difícil en que pueda ser elegido un papa que sea laico, pero lo van a decidir los 103 cardenales que están reunidos. Hay 2 cardenales que no están participando, pero ellos pueden ser elegidos papa también. Así es que esperemos mañana a ver qué sucede. Nosotros aquí vamos a continuar con nuestra invitada de hoy luego de la pausa. Continuamos en el Poder Municipal, como ya habíamos dicho antes de la pausa. Hoy tenemos una invitada que me llena el programa de un gran prestigio, sobre todo por ser una dama luchadora, una dama que desde que inició, y la vi en una exponencia que me sorprendió por los conocimientos que tiene y por cómo hace o realiza su trabajo. Quiero darle la bienvenida a Maciel Moscoso. Gracias por participar y por venir a estar con nosotros en este día. Maciel es abogada penalista. Así es. Bienvenida al Poder Municipal. Gracias. Soy magíster en Derecho Penitenciario, Criminología y psicóloga forense. Muy buena.
De aquí vamos a sacar muchas cosas. Y Qué quiero bueno. comenzar de una vez, porque Adelante. a mí me ha llamado la atención siempre, y tuvimos una vez una jueza aquí, y hablamos sobre la medida de coerción que surge del Congreso, o la mayoría de las leyes que se establecen surgen del Congreso, pero quiero hablar directamente sobre la medida de coerción, que normalmente, y creo, que se cumple en la gente de abajo. Y es por varios casos que hemos visto recientemente. Llegamos a una medida domiciliaria, de prisión domiciliaria, pero he visto poca gente, o nunca he visto a nadie, que no tenga las condiciones políticas y las condiciones de algunos funcionarios que han cometido corrupción, por tema de corrupción. Lo llevan a una prisión, 18 meses, pero de repente puede estar en su casa, no así con una persona de la calle o Entiendo. debajo. ¿Tu percepción sobre, estás de acuerdo con la medida de coerción como está establecida? Bueno, mira, yo te comenté antes de subir que si estabas listo para mí, Estoy listo. porque vengo con todo, Dale. como buena jugadora de ajedrez. Ya lo había dicho, que es muy buena. Viene la estrategia. Mira una cosa. Nuestro legislador fue sabio en su momento porque específicamente en el artículo 226 del Código Penal establece 7 tipos de medidas de coerción, las cuales pueden ser fusionadas o simplemente se pueden combinar. ¿Me puedes decir las 7? Claro que sí. Primero, es una presentación periódica que consiste en la presencia del imputado, que acuda a la fiscalía a firmar un libro donde haga constancia por el tiempo que considere el juez al momento de la imposición de la medida. Lo segundo es una garantía económica, que es, digamos, como un pequeño toquecito que el Estado le da como una especie de escarmiento a la persona que infringe la ley. Sería muy prematuro decir, hay una cuantía en cuanto a la garantía económica, no, porque siempre se hace a preponderación de un juez. Él contempla y dice, bueno, mira, vamos a imponerte una garantía económica de tanto. El ¿Se juez fija devuelve el esa monto. garantía? Sí, hay un proceso para eso. Pero yo considero que hay que ser, es cuestión de ética y principio. Pero si yo sé que en algún momento yo cometí un error, yo creo que yo buscaría la manera viable de resarcirlo y que eso, pues, en mí repercuta de una manera positiva, decir, bueno, mira, me pusieron una garantía económica de 300,000 pesos. Me dolió mucho, pero aprendí y creo que esto puede lograr que la persona no vuelva nuevamente a cometer el hecho. Pero si estamos ya listos, me van a poner una fianza, simplemente la pago y ya estoy, agoto el proceso para hacerlo. Yo como abogado eso no lo hago. Cada quien que lo haga, cada quien tiene sus principios y su ética, pero yo pienso que es un proceso que no voy a emplear energía en eso. Ok, está la garantía. ¿Cuál sería la otra? Bien. La otra es la prisión preventiva, la más temida por Que llega todos. hasta 18 meses. Así es. Hay 3 ciclos, 3 meses, 6 meses, 1 año y el año y medio o año y 8 meses. Cuando la gente habla de una prisión preventiva, automáticamente piensa que es una condena anticipada del hecho punible, cosa que no es así. La finalidad de una prisión preventiva es la siguiente: garantizar la presencia de la persona en el proceso, en este caso un imputado. Si una persona, el Ministerio Público realiza una investigación y han recopilado suficientes informaciones y hay pruebas tangentes para poder ya lograr, estamos hablando del debido proceso, estamos hablando de una administración de justicia y de una tutela judicial efectiva. Estamos hablando con estos principios, porque después se lo vamos a poner el panorama de que no. Entonces, si la persona ya tiene el expediente listo, ¿qué hace el Ministerio Público? Pues ejecuta lo que es una solicitud de una orden de arresto, a los fines de poner a esa persona a disposición de la justicia. Constitucionalmente, hay un plazo que la ley establece para que la persona sea presentada delante de un juez. 24 horas, 48 horas y escasas veces, hablamos de unas 72 horas, que traduciéndolo en buen dominicano, son 2 días y medio. Automáticamente, esta persona, antes de que se cumpla el lapso de tiempo, tiene que ser presentada delante de un juez. ¿Qué pasa con ese juez? Ese juez dará lectura a lo que el Ministerio Público le ha depositado. ¿Y qué le depositó el Ministerio Público? Una cintila probatoria. La cintila es una solicitud de medida de coerción, la cual contiene
un escrito, un relato fático y circunstancial de cómo pasaron los hechos, si hubieron elementos, si hubo armas, si no hubo armas, una individualización precisa del imputado, a los fines de poder establecer una medida preventiva que sea efectiva y a la persona adecuada. Automáticamente, el Ministerio Público da lectura a su cintila, la parte de la defensa, que lo dije ayer, participé en una entrevista en el programa Abriendo la Mañana y también me hicieron esa pregunta. Cuando esta persona busca a su abogado experto, el abogado tiene la responsabilidad de preparar presupuestos que sean lo suficientemente sólidos para garantizar la permanencia del imputado en el proceso. Muchas veces estas medidas de coerción, específicamente la prisión preventiva, es puesta por default, o sea, es la primera que se pone. ¿Por qué? Ay, pero si hay suficiente elemento. Es que más adelante, cuando tenemos el Código Penal, podemos ver que esta decisión puede ser revisada de oficio, obligatoria, en un periodo de 10 días. Pero es necesario que Fiscalía tenga este primer comodín, porque es lo que va a permitir que se realice otra fase investigativa sin una contaminación previa, porque hay procesos que no se pueden conocer con la persona en libertad. Es necesario tener a la persona. Menciona la siguiente, indistintamente que indicas que pensamos que si yo no he sido acusado, ¿por qué me están cobrando me estoy pagando? Porque en la medida de prisión, de alguna manera ya estoy pagando. No, no estás pagando, estás guardando lo que nosotros llamamos una medida cautelar a los fines de investigación. Porque dependiendo de la tipificación, porque hay ciertos delitos que no aplican para una prisión preventiva, o que si se coloca, pues bien es cierto que en la revisión de los 10 días podemos solicitar una variación de esa medida. Es que hemos visto varios casos y lo vamos a ver con los que son más conocidos. Ocurrió con Odebrecht, arrancó con aproximadamente 9, 12 personas, terminó con 2 y no terminaron presos. ¿Qué sucede ahí? Cada parte tiene la responsabilidad probatoria, porque hay cosas que nosotros vemos quizás de manera sustancial, pero qué atadura, qué vinculación de proceso hay lo suficientemente sólida que puede establecer la responsabilidad de la persona en cuestión, que impida, porque aquí hablamos de cuáles delitos, cuáles hechos llevan una prisión preventiva y cuáles no. Y si me permites, te puedo decir 2. Bien, por ejemplo, a nivel de estafa, que es algo que ha movido mucho socialmente, porque la estafa está a la orden del día, están al 2 por 1. Cuando una persona estafa, sin importar la cuantía de la estafa, le impone una presentación periódica. ¿Y por qué? Es aberrante, pero imagina que una persona que haya cometido un homicidio o que esté siendo investigado por un homicidio, esta persona se le conozca un proceso en libertad. Es casi imposible. Puede matar a otro. En efecto. Entonces, ¿qué busca el legislador al crear este código? ¿Qué busca el juez actuante? ¿Qué busca este Ministerio Público practicante, investigador? Lograr una administración efectiva de justicia. Pero en el caso del Ministerio Público siempre va a pedir es algo que muchas personas es como dicen, si de las 7 siempre es la que pide. Así es como un CD, porque si bien es cierto que el Ministerio Público es la representación del Estado, bien, entonces el Estado tiene que hacerse sentir, hacer la fuerza, ya luego corresponde al juez decidir si combina o si accede a esta petición formulada por el Ministerio Público. Es la parte del Estado enemiga del pueblo, porque el Estado debe ser amigo del pueblo. Sí, la parte enemiga del pueblo, porque o del pueblo o de los acusados. Velo desde ese punto, porque el Estado debe ser amigable. Y aquí siempre buscan que la persona... Mira, un día de prisión para mí es mucho. Un día de prisión. Y aunque no me lo estén poniendo que solamente sea para que yo no me escape, para que se pueda cumplir con el proceso, indistintamente, un día de prisión, nadie quiere estar coartado y encerrado. Solo hay que vivir un día de prisión. Dios me libre.
Mira, tú dices, Dios me libre. A mí me tocó una vez y pasé por una redada, cuando era joven, por una Sí, redada. Y yo no quisiera pero fue un volver intervalo de horas. desde las 2 de la tarde hasta el otro día a las 2 de la tarde. Y me pregunta a ver 24 qué me horas. faltaba con mis documentos. Y ¿De qué tuvimos, año hablamos? estamos hablando de 1991, más o menos. Bien, pero ahí hay una situación y es la siguiente. En ese momento, República Dominicana se regía por el Código de Procedimiento Criminal, que era un código totalmente inquisidor, avasallador. Al imputado no se le decía imputado, se le decía el acusado, el culpable, el incumbente, el malhechor, el delincuente. Luego, con la promulgación del Código Penal Dominicano, específicamente en el año 2002, esta figura comienza a revolucionar. Pero todavía debemos cambiarlo. Así es, todavía hay muchas lagunas, pero yo creo que con la implementación de la Ley 1015 que complementa lo que es el Código Procesal Penal, hemos dado avances significativos, tan significativos que en su momento el Tribunal Constitucional emitió una resolución, una sentencia, que decía que ciertos aspectos de la Ley 1015 como que infringían o chocaban un poquito con la Constitución. Y es algo que aún está en debate. Hablaste de estafador. La, ahora mismo en el código procesal penal, creo que toma de a 6 meses, un año, para tema de estafa, De 6 meses a 2 años. a 2 años. Así es. Imagínate los últimos casos que hemos tenido, aproximadamente 13, 14 conocidos, que han estafado gente que vive en los Estados Unidos, gente que vive en España, con temas de apartamentos. Para mucha gente es fácil agarrar, para mucha gente. Yo no cojo 300 millones de pesos por coger ni siquiera 2 días de cárcel. Para coger 2 días de cárcel no. Y han estafado con grandes cantidades de dinero, ya salen de ahí en 6 meses porque buscan un buen abogado y salen en menos de 6 meses. Tengo algo que decirte, voy a dar un poco con la vara. A las personas que hacen esas inversiones o esas compras de apartamentos en plano o principalmente que se encuentran fuera del país, necesitan el acompañamiento de un abogado experto. Pero es que el dominicano tiene ese yoísmo, el yo puedo, yo voy a buscar un abogado para que me asesore, donde el que va a comprar el apartamento soy yo. Yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que si hacemos un negocio en desconocimiento y sin un acompañamiento del lugar, estamos frente a una figura de un error. Sí, en eso totalmente, y te voy a invitar para que hablemos de eso y decirle a ustedes que están en sintonía que Maciel Moscoso puede ayudarlo con acompañamiento en esto y también como en sus casos penales. Así Así es. es que tú nos vas a dar el teléfono para Claro que sí, contactarte. por supuesto. Mi número es 829-401-2119. Y mis redes sociales, que ahora está muy en bugue esto, que la gente fácilmente te manda un DM o un inbox, Ajá. es Maciel Moscoso Attorney en Instagram. Mira, indistintamente que la persona haya cometido el error de que no haya buscado una asesoría o alguien que le acompañe, aquí me refiero al código. ¿Tú sientes que Hoy, es muy suave con pero relación suave no, con relación a a la estafa, muy, pero muy regalado. Igual que las estafas cibernéticas, el código está muy flojo. Y imagínate con la flojedad que tenga y que tú busques un abogado experto y al pobre hermano, pues, pobre amigo, conocido, le sacaron su salario mínimo de la cuenta. Mira, tú acabas de puntualizarme dos cosas que primero me chocan mucho. Porque cuando nosotros hablamos de estafa, acudimos a la estafa inmobiliaria, luego tenemos el matiz de esta estafa que es virtual, de esta persona que te suplanta en identidad, esta persona que tienen acceso a tus datos y que pueden entonces poquito a poco sacar dinero de tu cuenta. Yo soy de criterio firme con lo siguiente, yo esos casos no los llevo, porque dijo una vez Maquiavelo, es más fácil perdonar la muerte de un padre que perdonar a alguien que te haya quitado lo tuyo.
con relación a esos casos de estafa cibernética, yo tengo una postura muy tajante en cuanto a eso. Esos procesos yo no los llevo. Yo he sido víctima de estafas actualmente. Cibernética. Claro que sí. Actualmente tengo 3 reclamaciones en el Banco de Reservas, porque al parecer hay un antisocial que invito a la reflexión profunda, que se ponga la mano en el pecho si es que tiene, y que sienta en su momento ese pesar de conciencia, de tocar aquello que no le corresponde, de dañar esa familia, porque siempre son muchachitos que hacen esto, son los muchachitos caquito caliente, entendemos caquito caliente, muchachitos movidos, muchachitos que quizás vienen de una costumbre y que lamentablemente tomaron malas decisiones para tener amigos. Te sorprendería si te dieras cuenta que hay muchos casos que no son necesariamente muchachitos, sino la experiencia de un mayorcito que les enseña, porque entendemos que los jovencitos son los que conocen los procesos de la tecnología, pero no, hay unos viejos, porque si te puedo decir, yo estudié en el 94 perito en computación, y ya desde ahí uno viene conociendo, y ahí empezó Lotus 1, 2 y 3, Cubase, Cifopro, etc. Ya desde ahí tú vas conociendo la tecnología, y esos que son de mi tiempo, hay algunos que se dedicaron al tema de hackeo, al tema de robarte información, no solamente para robarte lo que tienes, sino para manipularte. Y son muchos los casos y las situaciones que están ocurriendo en las personas por esas situaciones, pero el código está flojo. Entonces hay algo más allá. Esta ley del DINTEL, esta ley que ha chocado tanto y ha causado tanto revuelo, es inconstitucional, esto, lo otro, es muy difícil porque te voy a hablar ahora mismo como un usuario. Voy a poner a un ladito la abogacía. Para mí ha sido muy difícil y muy chocante que durante el tiempo que esté durmiendo mi tarjeta tenga múltiples consumos y que no me llegue una sola notificación de esos consumos, porque salen automáticos. Y me dirás, bueno, pues si tienes una cuenta de reservas, pues simplemente vete a otro banco. Y si yo te digo a ti que yo tengo 4 cuentas en 4 bancos y en los 4 bancos me han hecho lo mismo, ¿cómo lo es? Entonces no son las instituciones, son los que te hacen los fraudes. Entonces, ¿quién hace los fraudes? Y que permites, mucha gente diría, bueno, los bancos son culpables, pero muchas veces en los casos es yo mismo. Porque a ver, vamos a hacer un ejercicio de lógica. Si yo pertenezco a una cartera de clientes de un banco X, ¿no? Este banco me tiene que blindar a mí y darme una seguridad. Mensualmente, los que son como yo, medio curiosos, pueden ver que en el estado de cuenta te aparece una parte donde dice seguro de la tarjeta de crédito o tarjeta de débito. ¿Qué pasa? Más allá de descontarte esos 100, esos 200 pesitos, esos 600, 800 pesos, eso le inviste a ellos una responsabilidad enorme. Que no se imaginen que muchas veces el consumidor, el usuario, no comprende. Si yo pertenezco al banco de reservas, por ejemplo, a ver, y he aperturado yo una cuenta en el VHD, ¿qué acceso puede tener esa persona, ese hacker, a esa base de datos que pueda dar con mi nombre en cualquier institución financiera a la cual yo me asocie? ¿Quién me cuida a mí? ¿Quién cuida a los usuarios? Entonces yo la tengo a ella en la diana y yo voy a estar ahí. Mira que te insisto, mira que te insisto. Te cuida el banco y te cuidas tú. Porque la mayoría de casos, cuando ocurre, fui yo el que permití. Yo te diría que en mi caso no, porque una vez yo tuve una tarjeta que nunca la abrí, y disculpa que te interrumpa, yo reporté una tarjeta por consumo no reconocido, automáticamente el banco te la bloquea, y a los 5 días te llaman, bueno, mira doctora, Maciel, nosotros tenemos la reposición del plástico, ¿no? Mire, yo no la quiero porque estoy molesta, quiero que me entreguen el resultado de mi reclamación, hasta que no me lo entreguen no quiero tu plástico, no quiero nada, estoy airada. No, tiene que tenerlo, el banco no le cobra la emisión. Ok, le dije, está bien, ven a la oficina. Mi oficina está en Vergel, llega el mensajero, recibo la tarjeta, tomo la tarjeta y la guardo en una gaveta. Pasaron 2 meses y la tarjeta ya tenía un consumo de su totalidad y yo nunca la activé. Te voy a poner un caso hipotético. Si ahora te tocara ser miembro del Ministerio Público. Ay, líbrense. Y tienes en tu presencia
a un acusado ¿De qué? de hackear y robar cuentas a nivel cibernético. Lo primero que haría, Termino el ejemplo. Y te permitieran solicitar, que el juez te permitiera, son 18 meses, pero que el juez te permita que tú decidas como Ministerio Público cuánto le pondríamos a este, solamente de medida de coerción. como conocedora, sí, que por la tipificación penal, como se No, trata de una olvídate, está contabilidad. abierto. No hay 18 meses, está abierto. El juez te va a permitir a ti, Maciel, que decidas cuánto le ponemos al implicado en robar cuentas a nivel cibernético. Está frente a ti y está frente al juez. Y se tienen pruebas contundentes de que él lo hace. Y Y dentro, posiblemente haya sido la tuya. ¿Cuánto le pondrías? wow, ¿Cuánto le pedirías al juez que le ponga como medida de coerción? primero me imagino que él trabaja con una red, con una cabecilla. Él Pero tú tiene lo que tienes ser a él ya. un peoncito, sí, Mientras tanto es a él que lo vamos a trancar. perfecto. Sí, Le vamos a solamente poner prisión preventiva. preventiva ¿Qué tiempo? para que no siga haciendo, que posiblemente estando en la cárcel le tenga más, pueda realizar más transacciones. Así es. Bueno, sobre todo hay que ser justo. Hay que Ajá. ser humano, bueno, pero hay que ser justo. Ajá. Luego de una valoración de las pruebas, de una documentación pertinente, luego que se hayan hecho las expertise de momento para ver las direcciones de IP, de dónde se han realizado las Yo te transacciones, dije que lo tiene todo y el juez te dio la oportunidad de decidir cuánto le vas a poner 3 meses, de medida de coerción. 3 meses. 3 meses. Así es. Ok. A conciencia de que luego de esa resolución, en 10 días, la misma va a ser objeto de una revisión oficiosa. Me has la cual es respondido a la primera obligatoria. pregunta cuando te decía de que la pena por 3 meses o por un mes o lo que sea es mucho. Pero, Indistintamente, sí, porque le pusiste 3 meses, fue el que te hackeó y pero tú dices, no lo algo, quisieras ni lo llevaras al caso. pero pasa ¿Por algo más. qué pasa? Mira, yo necesito que esa persona guarde prisión, porque esa persona, cuando vayamos nuevamente a su casa mediante una orden de pesquisa o de allanamiento, vamos a encontrar Nada. varias computadoras, Sí. las cuales se le va a realizar su debida pericia, y ahí nuevamente podremos continuar dándole validez o solidez a esa teoría, a esa fase investigativa, porque siempre estas personas trabajan con más personas. Yo llevé un caso de una persona que se dedicaba a eso, y te puedo decir que yo creo que después que yo llevé ese caso, a mí me cayó la sal del Himalaya, porque luego que lo llevé es que me ha pasado todo esto. Yo vengo sufriendo, Te han identificado para chequearte de verdad que me y dan unas hacerte pagar. ganas de llorar enorme. ¿No te ha tocado algún caso en la que te has sentido tal vez asustada por la forma en que lo llevaste, lograste poner en prisión a alguien, es decir, como defensora o como acusadora de un implicado, que le pusieron 30 años, 25 años, 20 años? No, porque si bien es cierto que abogado que se respeta, abogado que hace una evaluación o un análisis de factibilidad del proceso. Cuando a mí me llega un proceso y me toca ser, digamos, querellante esta parte, pues acusando, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tratar de buscar suficientes pruebas que establezcan la responsabilidad de la persona. Que esta persona haya cometido un hecho que requiere una sanción de una reclusión mayor, que son 30 años, a mí no me da miedo. Miedo me daría a mí que esa persona le conociera un proceso en libertad. No miedo por mí, sino miedo por lo que pueda hacer. Miedo por esa madre, por ese padre, porque siempre hay un factor aquí trascendental, que es la familia. Cuando estos, para no decir muchachitos, digo muchachitos por el cariño, ¿no? Estas personas infringen la ley con esta parte. Los más sufridos son la familia. ¿Ha perdido Entonces, casos en la que has entendido que tu defendido es inocente? nunca son inocentes. Nunca son inocentes. No.
Siempre son culpables. Sí, tienen algo. Creo que sentencia absolutoria logré una vez. Y el proceso ni tan mío era. Yo estaba en Santo Domingo Oeste, específicamente en Las Palmas de Herrera, que hay que ser muy duro para litigar para allá. Yo tenía una medida de coerción y alcanzo a ver un compañero que estudió conmigo en la facultad. Y cuando me ve, me hace así. Como que, ay Dios mío, fulana. Un hombre que mide 6 pies. Y pone la cabeza en mi hombro y me dice, manita, ayúdame. Y yo le dije, ok, no se diga más. ¿Qué tú tienes aquí? Tengo una persona que lo están acusando de una violación. ¿A quién violó? A una niña. Ay, sí. Soy mujer, soy madre. Déjame ver, ¿qué tú tienes ahí? Pero hablábamos de una solicitud de medida de coerción sin una prueba. No había absolutamente nada. Y tú dirás, ¿y cómo eso prosperó? Porque cuando una persona va a una fiscalía, una madre va con una hija, con un hijo, a hablar acerca de ese tipo de situaciones, nunca nadie va a pensar que se trata de una extorsión para buscar dinero. Nunca nadie va a pensar que se trata de una represalia porque simplemente ya no quieren seguir siendo pareja. Nadie piensa eso. Conocí un caso así. Sí, este que te estoy comentando. La persona, pues vamos, mira, que ha llegado la niña y no la han revisado un médico legista, pero la madre ha roto en llanto y ha dicho, bueno, mira, yo quiero que por favor que lo busque, mire, él está en tal sitio. Automáticamente policía, fiscalía, vamos todos, vamos a buscarlo, a ponerlo a disposición de la justicia. Y ahí empieza todo. Entonces ya el proceso estaba un poco avanzado y esta persona tenía alrededor de 12 días ya privada de libertad. Y la persona pues había realizado una apelación. Cuando me pide la ayuda y veo las pruebas y veo que falta una parte esencial, que es el certificado médico legista, que es lo que me dice a mí que un médico lo llene con Squatur, que me diga hubo desprendimiento, hubieron, heridas, hubo esto, hubo lo otro, hubo un desgaste. Esta acreditación, que es en síntesis lo que me brinda a mí la suficiente solidez para lograr ejecutar una orden de arresto, digamos, en virtud de lo que establece la norma. Pero por eso te digo que dependiendo del hecho, porque un homicidio pues tiene otra connotación, una violación por igual, y así sucesivamente. Entonces es algo que pues aproxima a todo el mundo. Este señor se encontraba ahí, mi amigo me dice, mira, por favor, ayúdame, y cuando comienzo entonces a ver, vamos a ver, y dice, ¿tú quieres aplazarla? Y yo le dije, esto no, este proceso está listo para conocer. Y me dijo, pero ¿lo viste ahora? Y yo le dije, Pedro, son 11 años en esto. Son 11. ¿Qué hay hoy? Hay un testimonio de cámara GESEL, vamos a verlo. Cuando reproducen en audiencia, esta audiencia no va a ser pública como establece la ley, ¿no? Simplemente estaríamos las partes, sacamos a la audiencia porque hablamos de una menor de edad y hay que proteger muchas cosas. Cuando a la niña le pregunta en cámara GESEL, bajo un método investigativo, sí, pues nunca pasó. No pasó. Tenemos un hombre que tiene 12 días preso. hizo un vínculo sentimental con esa señora por un periodo de 8 años, sí, que le crió esa niña, y hoy ella dice que él le hizo daño a la niña. ¿Qué tenemos aquí? Automáticamente. No siempre son culpables. Te digo que esa fue la única persona en el tiempo que he tenido que ha sido inocente. Y se logró. Entonces, un descargo puro y simple por insuficiencia probatoria. Nosotros tenemos que volvernos a juntar. Cuando Y quieras. está abierta la invitación porque nos quedan muchas cosas todavía y el tiempo en televisión es oro. Repite por favor tus números para contactarte en los dos casos, o si hay más casos. Claro que sí, para lo que necesiten. Para contactarte. Claro que sí, para acompañamiento. Nosotros tenemos en la mano la prevención de las estafas inmobiliarias y también de estas estafas que son como media cómica, de estas compritas for Amazon for Shane. Esto se puede prevenir. Primero, con una cultura de uso y manejo de líneas de crédito.
en este caso las tarjetas de crédito. Utilizar un método alternativo como el Apple Pay actualmente está rompiendo, porque esto ha disminuido parte de este índice elevado de estafas que realizan a través de comercios electrónicos. Y con relación a la parte de las estafas inmobiliarias, también se puede prevenir con el acompañamiento de un abogado experto. Nosotros podemos brindarles acompañamiento y esa asesoría. Nuestras vías de contacto son 829-401-2119. Agradecemos tu compañía y de verdad que muy fascinado por tu experiencia. Verdad que viniste a romper, como dirían los jóvenes. Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con el Poder Municipal. Nos volvemos a ver el próximo miércoles con más contenido como este.